Vivimos en una época escéptica en que también los cristianos son escépticos. Esto no nos permite tener el corazón ni la mente abierta para ver los milagros. Y no hablamos de autoconvencernos de que algo es un milagro, sino de que hay cosas milagrosas que suceden y que podemos presenciar por nosotros mismos. Los milagros hoy existen. Algunos los podemos ver si tenemos fe y otros son tan evidentes como una cachetada en el rostro de los escépticos. Empecemos por ver la Biblia, que es nuestra medida de los milagros. La Biblia es una colección de hechos que muestran la acción de Dios revelándose y conduciendo a su pueblo primero hacia el primer pacto y luego en el segundo pacto. Narra muchos milagros condensados en poco espacio y a veces nos da la sensación que cada segundo en la historia del pueblo judío era milagroso, sucedía algo milagroso. Y lo mismo puede decirse de los 3 años de predicación de Jesús y de los primeros tiempos de los apóstoles. Tenemos esa sensación de abrumadora cantidad de milagros por la misma estructura narrativa de la Biblia, que precisamente realzaba las señales y maravillas para mostrar el mensaje de Dios. Pero a pesar de esta densidad de milagros, el mensaje más importante eran los signos que acompañaban. Fueron esos milagros los que ayudaron a la credibilidad del mensaje. Primero de la revelación al pueblo judío y luego para dar credibilidad a que Jesús era el Hijo del Dios y posteriormente para la predicación de los apóstoles. Pero Jesús no vino a hacer milagros, sino que su misión era la predicación, tanto que le decía a los apóstoles: vayamos a otro pueblo a seguir predicando. En general no le prestamos atención a que el cristianismo no separa tajantemente lo natural de lo sobrenatural. Dios es responsable de los procesos ordinarios de la naturaleza, tanto como de los extraordinarios que en general le solemos llamar milagros. Es responsable tanto del vuelo de un gorrión como de la desaparición repentina de un tumor en una persona de la noche a la mañana. Y como no hay separación, es tan milagroso el hecho de la encarnación del Hijo de Dios como el arrepentimiento sincero de un pecador y su conversión. Nos hemos acostumbrado a estos milagros silenciosos como algo normal, sin intervención divina. Incluso nos hemos acostumbrado a los milagros de conversión que hemos tenido en nuestra propia vida. Y deberíamos pensar que Dios está manteniendo nuestra conversión, manteniendo la vida en la tierra, tanto como sanando milagrosamente a la gente, por ejemplo, en el santuario de Lourdes. De modo que, si aplicamos este criterio, nos vamos a ver rodeados de milagros y mensajes de Dios que están ocultos a la vista escéptica en primera instancia. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos fe, se ensancha notoriamente nuestra percepción de los milagros. Y esto por sí mismo responde a la pregunta que a veces nos hacemos: ¿por qué no hay tantos milagros en nuestros días como en los primeros días de la Biblia? Eso depende de nuestra apertura o de nuestro escepticismo. Si cada vez que sucede, inclusive algo fuera de lo normal, lo racionalizamos, suponiendo que es una mera coincidencia, realmente es difícil que podamos catalogar alguna cosa como milagro. Cuando la gente, por ejemplo, dice: si viera un milagro lo creería, en realidad está invirtiendo lo que plantea la Biblia.
porque a menos que creas en la existencia de los milagros, no verás milagros. En la Biblia hay muchos pasajes que son claros para demostrar que la fe precede a los milagros. Por ejemplo, cuando a Jesús se le acercaron unos ciegos y Jesús le dice, ¿creéis que puedo hacer eso? Y le contestan, sí, Señor. Entonces Jesús le tocó los ojos y les dijo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se produjo el milagro de recuperar la vista. Y así muchas cosas más que relatamos en este artículo. ¿Y qué se necesita para tener fe en los milagros? Se necesita recuperar el temor a Dios, el santo temor a Dios, el don de vivir con asombro, de amarlo y de respetar su poder, la conciencia de que Él está actuando y que está reforzando nuestra fe. Hay una frase que dice el Evangelio, la carta de Santiago, que ejemplifica esto. No tenéis porque no pedís. Si nosotros tuviéramos la fe como para pedir, entonces veríamos las cosas extraordinarias. Son dos caras de la misma moneda. Pedir a Dios un milagro y creer que lo puede hacer. Y en ese creer que Dios puede hacer cosas, es entonces que se nos amplía el espectro de cosas que podemos ver. Pero también hay cosas que rompen los ojos que Dios hace para desestabilizar a aquellos que no tienen fe. Y eso está demostrado en la cantidad de santos que canoniza la Iglesia, que son tantos como en el pasado. Las normas que utiliza la Iglesia para determinar su santidad son los milagros, básicamente los de sanación. Y la pregunta básica que la comisión que estudia el milagro se hace es si la ciencia puede explicar esta curación que sucedió o no. Al punto que las comisiones siempre están integradas por ateos, algunos ateos, que dicen si el hecho que se está estudiando es explicable por el conocimiento científico actual o no. Un tipo de milagro bien desestabilizador de la fe son los milagros eucarísticos, donde por ejemplo una hostia sangra y se convierte en carne parte de un músculo cardíaco, como en el milagro eucarístico de Buenos Aires. Y no estamos hablando solamente de milagros inexplicables e investigados por la Iglesia, porque la mayoría de las cosas inexplicables no llegan siquiera a ser planteadas en la Iglesia. Y si fueran planteadas, la Iglesia no podría ni siquiera investigar el 1% por su capacidad. A veces la gente siente olor a rosa cuando está rezando el rosario. O las imágenes religiosas se escarchan, exudan aceite, lloran, exudan sangre. Aparecen pétalos con imágenes religiosas en grupos de oración. Y están las hormigas que bordan mensajes piadosos en hojas de árboles. Y no hay que olvidar los mensajes que reciben los videntes tampoco, que en el caso, por ejemplo, de Medjugorje han sido bien investigados y todos los grupos investigadores científicos concluyeron que ahí pasa algo que no puede ser explicado por la ciencia. Y luego están las cosas más discutibles, como por ejemplo los pedidos respondidos por Dios cuando se ora, que algunos pueden pensar que son meras coincidencias. De modo que estamos en un tiempo de milagros, hoy también como en el pasado, solo que debemos tener fe para verlos todos. ¿A ti te han sucedido estos milagros francamente inexplicables, aún para un ateo? Me gustaría que me lo cuentes si te sucedió algo por el estilo.